tejido especializado del adulto. Ahora, ¿cómo le gusta al doctor Iriarte que le respondan? Tejido conjuntivo líquido especializado. Tienen que especificar qué es especializado y qué es líquido, ¿ya? Eso sería, ¿qué es la sangre? Entonces, ¿qué funciones cumple la sangre o tejidos sanguíneos que vienen a ser lo mismo? Tenemos acá el transporte de oxígeno, de dióxido de carbono. Es decir, que va a llevar el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y recoge, ¿no?, los desechos del dióxido de carbono y los lleva hacia lo que es el riñón o bien hacia lo que es los pulmones para que se vuelva a oxigenar esa sangre. Otra de las funciones que cumple es el transporte de las hormonas, transporte también de células de la sangre como glóbulos blancos, los glóbulos rojos, transporte de proteínas de igual forma, ¿ya? Y tiene funciones importantes como que participa en lo que es la formación de los coágulos, la termorregulación, que es una función muy importante que ayuda a regular la temperatura corporal. Cuando el cuerpo está sometido, digamos, a un lugar o está en un ambiente frío, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de los capilares de la piel? Estos van a producir lo que es una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz del vaso se va a volver más pequeña. ¿Para qué? Para guardar o conservar calor. O en cambio, si está en un ambiente con temperaturas aumentadas o elevadas, lo que produce es una vasodilatación. El vaso sanguíneo aumenta su diámetro, su calibre, y eso hace que se elimine el calor a través de la sudoración y a través de la evaporación, después ya el cuerpo se enfría. Todo eso tiene que ver, digamos, con las funciones de la sangre. Ahora, algunos conceptos que hay que tomar en cuenta acá, que es el hematocrito. Y es pregunta de examen. El hematocrito, ¿qué viene a hacer? Les voy a explicar así en breve en qué consiste este procedimiento. Acá lo que se hace es que con una muestra de sangre se la coloca en un tubito que se llama tubo capilar, que está que tiene, bueno, anticoagulante, ya heparinizado. Ahora, en este tubo capilar se va a colocar acá la sangre y esto acá se lo va a llevar a una máquina conocida como centrifugadora. Ya esa máquina de acá lo que hace es que dar vueltas, ya se llaman revoluciones, y eso produce que la sangre, que es más espesa, bueno, los glóbulos rojos de hecho es más espeso, se vayan al extremo inferior, acá quedan los glóbulos rojos. Y luego el plasma, que viene a ser más que todo agua, queda en la parte superior. Y en medio de ellos voy a encontrar una línea blanquecina, menciona el libro, que es una capa trombocitopénica. Entonces, ¿qué viene a hacer el hematocrito? Es un examen, digamos, que nos va a ayudar a que los glóbulos rojos se puedan compactar, se condensen, y esto acá se puede medir. Esto se lo lleva a un ábaco y se lo mide. ¿Qué porcentaje de glóbulos rojos están compactados? Eso viene a ser el hematocrito. Entonces, ¿qué es el hematocrito? Es la cantidad porcentual de glóbulos rojos que están compactados, están pegaditos, en una muestra sanguínea. ¿Ya? Esa es la respuesta que quiere el doctor. Y eso entró en mi área, por si acaso. ¿Qué es el hematocrito? Ahora este hematocrito me va a ayudar a guiarme si es que hay algún proceso que esté ocurriendo a nivel hemático, o si hay una anemia, si hay una policitemia, o sea, un aumento de la producción de glóbulos rojos. ¿Ya? Son métodos complementarios para diagnóstico. Ahora, los valores del hematocrito varían, ¿no?, de acuerdo al nombre en la mujer. Esto de acuerdo a aspectos fisiológicos. En el caso de la mujer, sus valores van a ser entre el 29 y 50%, según lo que menciona Ross, o podemos manejar valores entre 45 a 50 para tener una idea, y ya uno generalmente se guía con los datos que te brinda el laboratorio. Y en los varones, 35 a 45%, ese es el valor que se maneja. Recuerden que siempre en medicina se manejan lo que son rangos, nunca un valor fijo. Eso es importante. Y lo ideal siempre es que los valores del paciente estén en la media. O
sea, ni muy bajo ni muy alto, sino que en medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Ya, next. Ahora, entonces, el hematocrito es el volumen porcentual y los glóbulos rojos compactados, ¿no? La muestra sanguínea. Luego acá yo tengo lo que es el plasma, que es la parte líquida. Está prohibido comer una pastilla, ¿ok? Ya. El plasma está compuesto por lo que es agua principalmente, un 91 al 92%. Y dentro de este plasma tengo proteínas que van a ejercer funciones importantes. Una de ellas es la presión cloidosmótica. ¿Qué proteínas yo encuentro? Tenemos lo que es la albúmina, que es la proteína principal que yo encuentro en el plasma. ¿Ya? La albúmina ejerce lo que es un efecto o una presión coloidosmótica en los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir eso? Acá yo tengo, digamos, mi vaso sanguíneo. Acá por fuera, digamos, están células. Y acá hay este espacio, se llama espacio intersticial. Espacio. Es el espacio que hay entre las células. Ok. Y yo tengo acá dentro las proteínas, que son las albúminas, las principales, que ejercen esta presión coloidosmótica. ¿Qué es lo que va a hacer la albúmina? Ejerce un efecto osmótico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a traer agua hacia ella. Por lo tanto, el plasma, que es agua principalmente, lo mantiene dentro del vaso sanguíneo y evita que ese se extravase en gran cantidad hacia el intersticio, hacia el espacio intersticial. Pero ¿qué pasa si tengo pocas albúminas? No tengo quien ejerza ese efecto o esa presión coloidosmótica. Por lo tanto, el plasma va a comenzar a salir. Cuando el plasma sale, eso se lo conoce como extravasación. ¿Y qué pasa acá? Si el plasma sale hacia el espacio intersticial, esto se va a llenar más de líquido. ¿Y cómo se va a ver por afuera? Como un edema. Eso es algo importante, que van a verlo después en varias patologías. Por ejemplo, si una persona tiene una dieta pobre en proteína, digamos que no consume carne, no consume ciertos alimentos que son ricos en proteína, ¿qué va a pasar? Su cuerpo no va a tener esa materia prima para producir lo que es la albúmina. ¿Quién produce la albúmina? El hígado. Si no tengo estos aminoácidos para formar la albúmina, ¿qué va a pasar? Tengo una hipoalbuminemia, tengo bajas concentraciones de albúmina en sangre. Por lo tanto, es muy probable que en este paciente se produzca lo que son edemas. Y esto puede verse como una ascitis, por ejemplo. ¿Qué es ascitis? ¿Alguien escuchó alguna vez ese término? Viene a ser la presencia de líquido en la cavidad abdominal, por eso el abdomen se ve bastante globoso. Por ejemplo, una enfermedad característica de hipoproteinemia es el kwashiorkor. Voy a mandar una imagen más tarde. Especialmente los niños del África, no sé si vieron imágenes que tienen como su abdomen muy abultado y las piernas están bastante delgadas. ¿Qué es esa? ¿Por qué su abdomen está así? No es porque tenga, digamos, grasa, es porque se acumuló líquido dentro de ese abdomen. ¿Por qué? Porque no tiene proteínas, o sea, no tiene suficiente albúmina para ejercer esa presión coloidosmótica. Para que quede claro. Siguiente. Tenemos otra proteína del plasma que son las globulinas. Las globulinas se van a subclasificar en inmunoglobulinas y globulinas no inmunitarias. Las inmunoglobulinas ya las conocemos, que vienen a ser los anticuerpos o las gamma globulinas, como quieran llamarlo, tiene 3 nombres. Entonces, inmunoglobulinas son anticuerpos. ¿Los anticuerpos quién los produce? Los linfocitos, las células plasmáticas. ¿Y de dónde vienen las células plasmáticas? De los linfocitos B. Recordemos, acá yo tengo un linfocito B. Este linfocito B se puede diferenciar en linfocitos B de memoria y también en lo que son células plasmáticas o plasmocitos. Estos plasmocitos, las células plasmáticas, producen anticuerpos. Ya, esas son las inmunoglobulinas. Y existen diferentes tipos de inmunoglobulinas. La IgG, la IgM, la IgA, la IgE, ¿ya?
Luego tengo las globulinas no inmunitarias, o sea, no son anticuerpos. ¿Dónde se producen estas globulinas no inmunitarias? En el hígado. Recuerden, el hígado es la fábrica de proteínas de mi organismo. Ya. Todo lo que estoy mencionando acá son proteínas. A excepción de estas acá, ¿no? La inmunoglobulina. Bueno, perdón, estas acá que no se forman en el hígado. Las globulinas no inmunitarias, ¿qué funciones tienen? Ejercen también función coloidosmótica, pero no tienen gran efecto o gran eficacia, digamos, como las albúminas. Estas acá especialmente se encargan de lo que es el transporte. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la globulina que transporta el cobre se va a llamar ceruplasmina, la que transporta el hierro se llama transferrina, la que transporta la hemoglobina, digamos, actoglobina. Ya. Función de las globulinas no inmunitarias, transporte en su mayoría. También las lipoproteínas, por ejemplo, son globulinas no inmunitarias. Estas yo sé que las conocen. Tengo unos lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, que la gente lo conoce generalmente como colesterol bueno o colesterol malo. ¿Ya? Esas son las lipoproteínas. Los factores de coagulación igual vienen a ser globulinas no inmunitarias, o sea que son proteínas. Otra proteína que yo encuentro en el plasma viene a ser el fibrinógeno. El fibrinógeno, esta proteína acá tiene que ver con lo que es el proceso de la coagulación. Viene a ser una proteína que está como que en su forma inactiva, o sea que necesita activarse para ejercer su función. Esta cuando se activa se transforma en fibrina. Y esta fibrina, ¿qué es lo que hace? Primero o inicialmente son como hilos de fibrina. Esos hilos de fibrina, o el filamento de fibrina, tienen que unirse para formar una red, una malla que cubra a quién, al coágulo de sangre, y así ese coágulo sea más estable y no se rompa. Esa es la función que tiene el fibrinógeno. ¿Dónde se produce el fibrinógeno? Si es una proteína, en el hígado. Otro concepto que es suero, que es plasma. El plasma ya vimos, ¿no? Que era, cuando hacemos el hematocrito, es lo que queda en la parte superior, ¿no? De los glóbulos rojos. Esta acá va a poseer lo que son factores de la coagulación. Ojo con eso. Ahora, en cambio, el suero, este de acá, carece de factores de la coagulación. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo en un tubito coloco sangre, lo lleno de sangre, y luego al cabo de unos minutos, ¿qué va a pasar? Esta sangre forma un coágulo. Y acá ya queda el líquido, la parte líquida de la sangre. Este coágulo se formó ¿por qué? Porque se activaron esos factores de la coagulación. Como se activaron, los factores de la coagulación ya se ocuparon. Por lo tanto, en este líquido ya no hay factores de la coagulación porque ya se ocuparon para formar el coágulo. Por lo tanto, este líquido se va a llamar suero. Esa es la diferencia entre suero y plasma. El suero carece de factores de la coagulación y el plasma sí los posee. Por ejemplo, acá tenemos lo que es frotis sanguíneo. Vamos a hacer esta práctica la siguiente semana de frotis sanguíneo y determinación de grupo sanguíneo también. Y más o menos para que tengan idea de lo que vamos a ver es que acá debemos realizar una punción capilar en el dedo y una gotita de sangre la colocamos en un portaobjeto. Y acá ya se desliza con un cubre y obtengo un frotis y esto se lo va a teñir para llevarlo al microscopio. Y vamos a observar acá los glóbulos rojos. Se observa, los glóbulos rojos como que mantienen un tamaño constante. Por eso a estas células se las considera como la regla del histólogo. Entonces pasamos a hablar de los eritrocitos. Los eritrocitos, ¿qué forma tienen? Forma de disco bicóncavo. Ojo con esto. El doctor hace una pregunta trampa, les pone, ¿los glóbulos rojos son células biconvexas, anucleadas, falso o verdadero? Falso. Falso, porque son bicóncavos, ¿ya? Recuerdo. ¿Qué más? Los eritrocitos tienen una característica, que son células que van a circular, ¿no?, por los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos pues son vasos muy pequeños, que tienen un diámetro bastante pequeño, como el de, no sé, 8 micras, no sé.
los eritrocitos deben pasar por esos capilares. Entonces, tienen que tener la capacidad o tienen que ser células flexibles. Eso es gracias a su citoesqueleto, a la estructura que tienen en su interior. Vamos a ver acá. ¿Cuánto tiempo viven los eritrocitos? Viven un aproximado de 120 días. Estos acá, generalmente, la gran mayoría se eliminan a través de lo que es el vaso por la hemocateresis, el órgano vaso. Viene a ser el órgano encargado de la hemocateresis. ¿Qué quiere decir eso? Se encarga de la destrucción de estos glóbulos rojos. También el hígado y la médula contribuyen a esta función, pero el principal es el vaso. Otro porcentaje de glóbulos rojos se desintegra dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando un glóbulo rojo muere, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar su contenido. ¿Qué contiene? Hemoglobina. Esa hemoglobina va a pasar por un proceso largo que no lo va a ver todavía, lo va a ver en bioquímica, que al final de cuentas va a formar lo que es bilirrubina. Esta bilirrubina es muy poquita, por eso es que la persona no se vuelve amarilla. Esto es un proceso fisiológico, ¿no? Es que el glóbulo rojo tenga su ciclo de vida. Pero digamos, ¿qué pasa no sé, en una eritroblastosis fetal, digamos? Ya la mujer tiene su cuarto o quinto embarazo, digamos, y acá ya hay una reacción antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos de la madre destruyen los glóbulos rojos del feto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si destruyó el glóbulo rojo del feto, ¿qué sucede? El glóbulo rojo se rompe su membrana celular, se libera la hemoglobina, esa pasa por una cascada de la hemoglobina y termina formándome bilirrubina. Si tengo altas concentraciones de bilirrubina en sangre, eso da produce una pigmentación amarillenta, o sea que hay ictericia. Eso es cuando hay altas concentraciones de bilirrubina en sangre. Bueno, como les mencionaba, el glóbulo rojo tiene que tener una estructura flexible y tampoco tiene que deformarse. Eso es gracias al citoesqueleto. Esto no les pregunta al doctor, yo sé que no. Pero para que sepan, digamos más o menos, es que acá van a existir lo que son proteínas integrales que están atravesando la membrana y tengo proteínas periféricas que están ubicadas en el interior del glóbulo rojo, o sea que vienen a ser estas acá. Por ejemplo, el complejo de proteína de inquirina, el complejo de proteína de banda 4, son proteínas periféricas que están en el interior del glóbulo rojo. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas? Estas van a anclar los filamentos intermedios del citoesqueleto del glóbulo rojo. ¿Cuáles son los filamentos intermedios? Tienen un nombre, se llama espectrina. Ya, ese es el citoesqueleto del glóbulo rojo. Entonces, esta espectrina está fijada a estas proteínas integrales y periféricas. Y eso hace que el glóbulo rojo hace que el glóbulo rojo mantenga su forma y que sea flexible para que pueda atravesar los capilares. Para no complicarnos la vida. Esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando hagamos el proceso. Dentro, en el interior del glóbulo rojo, tenemos lo que es la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Viene a ser una proteína cuaternaria. Esta de acá va a estar formada por lo que son cadenas, ¿ya? Se llaman cadenas polipeptídicas. Entonces vamos a encontrar un número de 4 cadenas polipeptídicas. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Ya, esas cadenas polipeptídicas pueden ser alfa, beta, delta, gamma. Ya. El punto es que esas cadenas en su centro, en la parte media, presentan un grupo hemo. Este grupo hemo es el que contiene lo que es hierro. Ahora, como mi hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, por lo tanto 4 grupos hemo, cada grupo hemo tiene la capacidad de fijar una molécula de oxígeno. O sea que el glóbulo rojo, este glóbulo rojo acá, ¿cuántas moléculas de oxígeno va a transportar? Un número de 4 moléculas de oxígeno. ¿Por qué? Porque posee 4 grupos hemo en sus respectivas cadenas polipeptídicas. Ya, esa es la explicación. Le voy a preguntar eso. Existen 3 tipos de hemoglobina. Tengo el tipo hemoglobina A, A2 y la F. La A es la principal del adulto y la F la principal del feto. Ya. Y acá, ya, o sea, esto acá no es importante. Qué tipo de cadenas polipeptídicas posee, pero tiene la alfa, la beta, esta tiene la alfa, la delta,
y la hemoglobina F tiene la alfa y la gamma. Eso acá no les preguntan, todavía no saben qué es importante. Cuando sepa les digo. Pero tienen que saber, ¿no? Que en el adulto es la hemoglobina A y en el feto es la hemoglobina F. Hasta ahí. Bueno, hablando un poquito de eritrolactosis fetal, ¿les preguntó esto el doctor en embrio? ¿No? Ya puede entrar al final. ¿Qué es lo que sucede en una eritrolactosis fetal? Acá hay una incompatibilidad de lo que es el factor RH. ¿Ya? Factor RH. Ese factor RH también se lo conoce como antígeno de... ¿La tenés o la borraste? Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La madre, cuando es factor RH negativo y su bebé sale, digamos, factor RH positivo, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este viene a ser el glóbulo rojo de la madre. Como es factor RH negativo, no va a tener ese antígeno D en su superficie. Por lo tanto, ¿qué va a tener? Anticuerpos anti-D, o sea, anticuerpos antifactor RH en la sangre. Anticuerpo anti-D. Esto en la madre. Ahora el feto. Acá está su glóbulo rojo. Como el feto es RH positivo, eso quiere decir que tiene antígeno D en la superficie del glóbulo rojo. Entonces acá, lo digo, tiene acá el antígeno D. Como tiene el antígeno D en la superficie de su glóbulo rojo, no va a tener anticuerpo anti-D. No hay anticuerpo anti-D. ¿Qué es lo que pasa cuando la sangre de la madre y del feto están en contacto? Como la madre tiene anticuerpo anti-D, ¿qué va a hacer esta acá? Va a reconocer al antígeno D y lo va a atacar, lo va a destruir. Entonces hace que este glóbulo rojo de acá sufra una hemólisis, se destruya. Como se destruye, sale la hemoglobina y esta luego se convierte en bilirrubina. Y luego ya se produce la ictericia en el feto, en el recién nacido. ¿Se entiende? Entonces, muy despacio creo. Ya. Luego tengo los leucocitos. Los leucocitos o glóbulos blancos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Ya, los agranulocitos vienen a ser los linfocitos, que después se subclasifican, ¿no? Todavía hay linfocitos T, B y los natural killer. Y los T se vienen a subclasificar todavía según si son CD4, CD8 y luego hay otras clasificaciones más. Luego tengo acá los monocitos, que son las células blancas más grandes que están circulando en la sangre. Luego dentro de los granulocitos, estos acá, se llaman así porque van a poseer en su citoplasma gránulos que tienen que ver o tienen mucha relación con la función que ejercen estas células. Tengo los eosinófilos, basófilos y los neutrófilos. Tienen un porqué de su nombre. Ahora, los gránulos que estas posean, van a ver que hay gránulos primarios, gránulos secundarios. ¿Eso para qué? Para que ejerzan su función. Los gránulos primarios que poseen vienen a ser nada más que lisosomas. ¿Ya? Pero reciben un nombre especial en este caso. Se van a llamar gránulos primarios o gránulos azurófilos inespecíficos, que son lisosomas. Acá se complica. Acá tenemos los neutrófilos, que vienen a ser las células o glóbulos blancos más abundantes. Porcentaje 48 a 66%, según Ross. El doctor creo que les da igual un porcentaje, ¿no? Memorícenlo porque lo puede preguntar. Porque varía de acuerdo, digamos, en donde lean el porcentaje. Así que básense en lo que él esté en clase. Ok, entonces, los neutrófilos son las células los glóbulos blancos, más abundantes que yo encuentro. Son granulocitos. La mayoría los conocemos como los polimorfos nucleares. Los neutrófilos en un frote sanguíneo me van a ayudar a determinar si esa muestra de sangre es de una mujer o de un hombre. ¿Por qué? Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Hay algo?
Ya, ok. El corpúsculo de Barr, ¿qué viene a hacer? Viene a ser una condensación del cromosoma X inactivo. Es en la mujer nada más. ¿Ya? ¿Qué forma tiene? En forma de baqueta, menciona. Estas baquetas para tocar el tambor. Ok, por ejemplo, en esta imagen, acá se distingue una pequeña prolongación, lo que pinté de verde. Eso viene a ser el corpúsculo de Barr. Ya si les preguntan alguna vez, ¿con un frotis sanguíneo puedo saber si es de un hombre o de una mujer? Si se puede, por el corpúsculo de Barr. ¿Ya? Me acuerdo que es una pregunta que hicieron en fisiología, ¿ya? Así de la nada. No se olvida. Ya. Ahora, los neutrófilos, estos acá van a ser células que van a poseer tres tipos de gránulos. Tengo gránulos primarios, secundarios y gránulos terciarios. Bueno, acá. Yo sé que esto no les pide el doctor, pero más o menos para tener idea de por qué tiene esa función el neutrófilo. Ya. Estos acá, dentro de sus gránulos primarios, o azurófilos, que son los lisosomas, van a contener lo que es la mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa va a ayudar a formar lo que es hipoclorito, similar a lo que es la lavandina, ¿no? ¿Para qué? Para destruir a las bacterias. Entonces el neutrófilo tiene que ver o actúa cuando estamos frente a una infección bacteriana. ¿Ya? Luego tengo los gránulos específicos o secundarios, que acá encuentro las colagenasas, gelatinosas, fosfolipasas, bacterias de complemento, son un montón de proteínas, enzimas. Ya que de igual forma van a contribuir a que este neutrófilo que está circulando en la sangre pueda migrar hacia el tejido conjuntivo para actuar frente a ese microorganismo invasor. Igual tengo gránulos terciarios. Acá lo importante son las metaloproteinasas. Como el neutrófilo tiene que ir de la sangre hacia el tejido conjuntivo, tiene que poder atravesar ese tejido conjuntivo, porque no es algo, digamos, no es un espacio en blanco, ¿no? Entonces, produce estas enzimas que le da como que camino para poder ir al sitio donde debe ejercer su función. De igual forma, los neutrófilos actúan, o bueno, están aumentados, de hecho, cuando hay infecciones bacterianas, ¿no? Reacciones inflamatorias agudas, y vienen a ser las primeras líneas de defensa. No sé si va a dar el tiempo. Creo que no. Luego tengo acá los eosinófilos. Estos acá vienen a ser células que tienen un núcleo bilobulado, forma de como un audífono. Estos acá se van a teñir de un color más ácido, o sea que van a traer lo que es la eosina, en la tinción de macrocilina y eosina, ¿no? Por esa razón se ven de este color, más rosado. De igual forma tienen gránulos primarios y gránulos secundarios. Estos acá, en su superficie, van a estar... estos acá se relacionan con lo que son procesos alérgicos, infecciones parasitarias especialmente, y procesos inflamatorios crónicos. Las proteínas los gránulos que poseen los eosinófilos tengo dentro de los secundarios, proteína básica mayor, las proteínas catiónica, peroxiasa, neurotoxinas. ¿Qué van a hacer estos acá al final de cuentas? Que ejercen efecto citotóxico frente al parásito. Acá les ponen protozoarios y parásitos, ¿no? Que son lo mismo, por si acaso. Van a hacer que afectan al sistema nervioso del parásito para que este de acá se vuelva flácido y así ya, digamos, lo mata, de esa forma, afectando al sistema nervioso del parásito. También estos acá contienen lo que es la histaminasa, arilsulfatasa, colagenasa. ¿Por qué es importante la histaminasa? Bueno, acá ya está, ¿no? Neutraliza la acción de la histamina. La histamina va a ser producida por los basófilos. Igual actúan en lo que son reacciones alérgicas, anafilácticas. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la histamina, por ejemplo, en los bronquios? Va a hacer que haya una broncoconstricción, disminuye la luz de los bronquios. Por lo tanto, si ocurre una broncoconstricción, ¿qué pasa? Disminuye la cantidad de oxígeno que va a ir hacia los alveolos. Entonces, acá la histamina se viene a actuar para disminuir la acción de la histamina y así neutralizar la acción de esta.
para que no haya una gran broncoconstricción. Sin embargo, en muchas situaciones no es suficiente su acción y ahí requiere medicación, ¿no? Pero recuerda, histamina, basófilo, histaminasa, eosinófilo, para no confundirse. Luego tengo los basófilos, que son las células que yo tengo en menor cantidad, circulando en sangre. Estas acá, en su interior, poseen gránulos que tienen gran concentración de heparina, heparán, sulfato. Y estos acá, estos sulfatos, van a traer más que todo el colorante básico. Por eso es que sus gránulos se van a teñir de ese colorante básico, se va a ver más morado o azulado. Y casi no se distingue el núcleo cuando se lo observa en el frotis sanguíneo. Igual, vean, tiene gránulos primarios, gránulos secundarios. Estos basófilos en su superficie van a presentar como que, no sé, estos fragmentos, son receptores PC, que tienen afinidad por lo que son las inmunoglobulinas IgE. O sea, cuando se une la IgE acá, recién actúa el basófilo. Esto tiene relación con lo que son procesos alérgicos, especialmente lo que son reacciones anafilácticas y de hipersensibilidad. En el laboratorio. Entonces, ¿qué poseen sus gránulos secundarios? Heparina, que es un anticoagulante, histamina, leucotrienos, que son sustancias que van a favorecer más que todo ese estado de anafilaxia. Producen la broncoconstricción, producen lo que es vasodilatación en los vasos periféricos. Por esa razón, digamos, su función. Luego tengo los linfocitos, que se van a subclasificar, se clasifican primero en linfocitos T, B y los natural killer. Los linfocitos T, estos acá están involucrados en lo que es la inmunidad celular, ¿no? Respuesta celular. Los linfocitos B, la respuesta humoral. Los linfocitos T se subclasifican según el CD4, según la proteína que expresan. Pueden ser linfocitos TCD4, que son los helper o ayudadores, y tengo los citotóxicos. ¿Qué es lo que van a hacer los linfocitos helper? Cuando este de acá esté frente a ese antígeno, ¿cuándo va a actuar esto? Primero, acá tengo mi linfocito TCD4. ¿Ya? Acá está mi célula presentadora de antígeno, digamos que es un macrófago. Entonces, este macrófago, en su superficie, va a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Ya, ahí. En ese complejo mayor de histocompatibilidad va a estar unido el antígeno, ya que estoy pintando acá de rojo. Entonces, este linfocito TC4 va a reconocer el antígeno. ¿Por qué? Porque lo está presentando a través de este complejo mayor de histocompatibilidad 2. Entonces, una vez lo reconoce, ¿qué va a pasar? Se van a producir más linfocitos TC4 y esos linfocitos TC4 nuevos van a traer más linfocitos T, más linfocitos B, más macrófagos al sitio donde está ocurriendo ese proceso, esta respuesta inmunitaria. Ahora, los linfocitos T citotóxicos, de manera similar. Acá tengo un linfocito TCD8. Acá tengo mi célula presentadora de antígeno, pero en este caso tiene acá el complejo mayor de histocompatibilidad 1, unido. Entonces, tengo acá mi antígeno unido a ese complejo mayor de histocompatibilidad 1. Entonces, acá el TCD8, cuando esta célula presentadora de antígeno se lo presenta el antígeno, a través de este complejo mayor de histocompatibilidad 1, lo va a reconocer. Y ahí es donde va a liberar lo que son perforinas y lisocimas para poder destruir a esas células neoplásicas y células que están infectadas por virus. ¿Ya? Así funciona. Creo que el doctor les menciona, ¿no? ¿Es un complejo? ¿O no? ¿No? Pero ya para que sepan. Eso implica más sistema inmune.
a dar el tiempo. Luego tenemos los monocitos. Los monocitos vienen a ser células que son parte del sistema fagocítico mononuclear, son las células más grandes que yo voy a encontrar circulando en la sangre. Estas de acá tienen la capacidad de transformarse en macrófagos cuando migran al tejido conjuntivo donde corresponden, ¿no? Y tienen sus nombres, y bueno, sus nombres varían de acuerdo a la ubicación que tengan. Y ya lo vimos esto, ¿no? En tejido conjuntivo, por ejemplo, en el hígado, ¿cómo se llama su macrófago? Células de Hoover. En la placenta, ¿cómo se llama? Células de Hoffbauer. ¿Cómo se llama en el tejido óseo? Osteoclastos, ¿no? O en el sistema nervioso, microglía, así. O en la piel, células de Langerhans. ¿Ok? Eso es pregunta de examen, por si acaso. Entonces el monocito se convierte en macrófago cuando migra de la sangre hacia el tejido conjuntivo. Y tiene nombres diferentes de acuerdo a su ubicación. Más importante. Luego acá tenemos a los trombocitos, o bueno, las plaquetas. Las plaquetas se encargan de ¿qué? De la vigilancia de los vasos sanguíneos, se encargan de formar lo que es el coágulo sanguíneo, o sea, el tapón hemostático, se encargan de la fibrinólisis, o sea, de hacer ese tapón, se encargan de la reparación también del tejido donde ha sido dañado. O sea, tiene varias funciones, no solamente formar el coágulo de sangre. Le voy a preguntar esto, igual funciones de los trombocitos. Por si acaso. Para que se forme lo que es el tapón hemostático, van a ocurrir lo que son diferentes fases. Primero tengo la formación del tapón plaquetario hemostático primario y la formación del tapón hemostático secundario. ¿Ya? Para formar este tapón hemostático primario hay tres fases, que es la adhesión, activación y la agregación. En la adhesión plaquetaria, ¿qué ocurre? La plaqueta se dirige hacia donde está el vaso lesionado, donde hay una discontinuidad de la pared del vaso. Una vez migra hacia ese sitio, cuando la plaqueta está en contacto con otra plaqueta, se activa, es como que se forman unas prolongaciones. Entonces, al formar esas prolongaciones, como ven acá en el dibujo, va a haber una mejor adherencia entre ellas y van a comenzar a agregarse, o sea que van a venir más plaquetas a pegarse encima de una de la otra. Entonces, una vez yo tenga un conglomerado, vamos a decir, de plaquetas pegadas entre sí, yo tengo la formación del tapón hemostático primario. Ese tapón todavía es susceptible a romperse, por lo tanto yo necesito algo que lo contenga. Para eso tenemos el fibrinógeno que está circulando en sangre. El fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Se forma una red de fibrina. Entonces yo tengo mi red de fibrina que se va a poner encima y va a sujetar, digamos, mejor acá las plaquetas, o sea, ahora ahí tengo la formación del tapón hemostático secundario, que ya me forma un coágulo más estable. Ahora, ¿qué más está sucediendo a este nivel? El vaso sanguíneo produce lo que es una vasoconstricción. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que las plaquetas puedan agregarse con mayor facilidad. ¿Y quién me va a producir esas sustancias para que las plaquetas para que las plaquetas puedan agregarse mejor y el vaso se contraiga? Lo hacen las células endoteliales y también la misma plaqueta. ¿Okay? Tengo, por ejemplo, acá al tromboxano A2 que produce vasoconstricción y agregación plaquetaria. Tengo la serotonina, también otra sustancia, que la producen igual las plaquetas. ¿Okay? Una vez se formó ese tapón hemostático secundario, una vez ya se soluciona la continuidad del vaso sanguíneo, tiene que destruirse el tapón. Para eso, ok, ya me acuerdo. Las plaquetas van a producir lo que es, o lo van a liberar, de hecho, el plasminógeno. Ese plasminógeno se va a convertir en plasmina. Esa plasmina va a hacer que se destruya ese tapón hemostático secundario. A la vez, también otras sustancias que liberan las plaquetas tenemos factores de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Qué hace eso? Va a hacer que
aumente la actividad de los fibroblastos, de las células musculares lisas que están contiguas a la lesión o a la lesión del vaso. O sea, que va a ayudar a la reparación del tejido dañado alrededor. Todo eso lo hacen las plaquetas. ¿Okay? Entonces, eso. Ya la organización no importa. Ahora, acá están los elementos formes de la sangre, o sea, lo que hemos visto hoy día. Esto igual les puedo preguntar, bueno, les voy a preguntar. Ya, los glóbulos rojos, que se conocen como, también como hematíes, ya. Ustedes poseen en su interior la hemoglobina. La hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno puedes fijar? 4. Existen 3 tipos de hemoglobina. Principal en el adulto, la A. En el feto, la F, ¿no? Los glóbulos blancos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son los neutrófilos que están aumentados cuando hay procesos inflamatorios agudos, infecciones bacterianas, son las primeras en migrar al sitio de la inflamación. Luego tengo los basófilos, que estos aumentan cuando hay procesos de reacción anafiláctica, ¿ya? Hipersensibilidad, alergias. Los eosinófilos, especialmente cuando hay procesos de infección parasitaria. Los agranulocitos son los linfocitos y también los monocitos, ¿no? Los monocitos, cuando migran al tejido conjuntivo, se convierten en macrófagos. Tienen diferentes nombres de acuerdo al tejido donde se ubiquen. Los linfocitos se clasifican en los T, B y los natural killers, ¿no? Los T tengo los colaboradores, los helpers, los supresores, que no les mencioné, los citotóxicos, también tengo los gamma delta, y los linfocitos B, que estos acá se pueden diferenciar en células B de memoria o células plasmáticas. Y el plasmocito es el que produce los anticuerpos. Y bueno, los natural killers, que vienen a ser otro tipo de linfocitos. Por ejemplo, en su examen práctico les puedo poner como una imagen, algo así, similar a esta, y ustedes deben reconocer qué tipo de célula. Y les puedo preguntar, ponga la función de la célula señalada también. O sea, pueden haber 2 preguntas dentro de una imagen. Algo así. ¿Ya? Entonces deben saber reconocer, digamos, el tejido. Los tejidos básicos no les he visto todavía los órganos como tal, porque no lo hemos visto. Al menos de piel sí hemos visto, no es fácil. Pero sepan funciones también. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? El tema es larguito. Sí. Ya. ¿Ninguna duda? Ya, entonces vamos a ver las placas. Tengo placas acá de bloque sanguíneo, pero sin embargo vamos a hacer igual nosotros la próxima clase. Así que pueden sacar los microscopios, se colocan guantes y enseguida les paso las placas. Yo tengo 2.